Acababa de subirme al coche cuando mi nieto de repente me tapó la boca y dijo: «No digas nada, abuela. Nos están escuchando». Hice lo que me dijo y descubrí una verdad tan impactante que me dejó sin aliento. «Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad estás viendo mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado». Salí al estacionamiento. Ya estaba completamente oscuro. Mi viejo coche estaba quieto en un rincón lejano. La tenue luz de la farola reflejándose en la capa de polvo del parabrisas. Abrí la puerta. Estaba a punto de entrar cuando una mano helada cubrió repentinamente mi boca. Mi corazón latía con fuerza. Un escalofrío de miedo recorrió mi espalda. Quería gritar, pero una voz temblorosa susurró en mi oído: «No digas nada. Nos están escuchando». Me giré, con el corazón acelerado, y vi a Matthew, mi nieto, acurrucado en el asiento trasero. Sus ojos estaban bien abiertos, brillando en la oscuridad, llenos de miedo. Matthew apenas tenía 10 años, pero su rostro en ese momento se veía extraño, demasiado maduro, como si hubiera visto algo aterrador. Cerré la puerta en silencio, con las manos aún temblando, tratando de mantener la calma para que no se asustara más. «¿Qué haces aquí?» «Me asustaste de muerte», susurré, con la voz entrecortada por la sorpresa. Matthew inclinó la cabeza y señaló con el dedo hacia las ventanas del edificio de la empresa. En los pisos superiores, algunos todavía estaban iluminados, proyectando un resplandor amarillento como ojos que nos observaban. Contuve la respiración siguiendo la dirección de su dedo, mi mente un completo caos. Escuché a mamá y a la señora Rachel en la oficina. «¿Estaban hablando de ti?», Matthew murmuró tan bajo que tuve que inclinarme para escucharlo. Pregunté en voz baja, tratando de sonar calmado, aunque mi corazón latía con fuerza. «¿Qué estaban diciendo de mí?». Matthew me apretó la mano con fuerza, sus pequeños dedos helados aferrándose como si temiera que desapareciera. «Mamá dijo que en unos días no tendrías nada, que te haría firmar algo y luego desaparecerías de esta casa». Las palabras de Matthew fueron como un cuchillo directo al corazón. Me quedé paralizada como si el suelo bajo mis pies se estuviera abriendo. Chloe, mi nuera, a quien había querido como a una hija, ¿estaba conspirando contra mí? Quería gritar, correr hacia el edificio y confrontarlos. Pero al ver los ojos asustados de Matthew, entendí que no podía actuar impulsivamente. El chico temblaba, y sentí su miedo tan intensamente que parecía como si la oscuridad misma me estuviera tragando. Entonces entendí que la reunión de esta tarde había sido una farsa perfectamente planeada. Chloe estaba allí con su dulce sonrisa, su voz tan suave como la miel. Siempre me llamaba mamá con un tono tan cariñoso que cualquiera creería que era sincero. Pero hoy insistió una y otra vez en el tema de firmar un poder notarial como si fuera lo más normal del mundo. «Mamá, son solo unos papeles para que la empresa funcione mejor», me dijo, con los ojos brillantes pero fríos. Asentí, aunque en el fondo me sentía incómodo. Había algo en su tono que me ponía la piel de gallina, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente elegida para ocultar una intención. Rachel, mi asistente de confianza durante tantos años, estaba sentada junto a Chloe, asintiendo en señal de acuerdo. Eso me dejó perplejo. Rachel, a quien había considerado una amiga que sabía mejor que nadie cuánto me había costado construir esta empresa, estaba apoyando a Chloe sin ninguna oposición. «Señora Elizabeth, esta es una buena oportunidad para que descanses un poco», dijo, aunque evitó mirarme, con los ojos fijos en la mesa como si estuviera escondiendo algo. Sentí que estaba atrapada en una trampa en un plan que aún no podía entender. Mark, el abogado de la familia, también estaba presente en la reunión. Siempre había confiado en él, pero hoy estaba actuando de manera extraña. Evitó el contacto visual y seguía hojeando los papeles como si quisiera ocultar su nerviosismo. Cuando le pregunté directamente sobre una cláusula en el poder notarial, tartamudeó y rápidamente cambió de tema. La desconfianza comenzó a crecer dentro de mí como una pequeña pero aguda ola que apuñalaba mi pecho. De repente, recordé a Andrew, mi hijo. Había estado trabajando lejos durante varios meses, dejando todos los asuntos de la empresa en manos de Chloe y Rachel. No me sentía a gusto, así que asumí la mayor parte del trabajo yo mismo. Todos los días me quedaba en la oficina hasta tarde, revisando los libros de cuentas, leyendo cada contrato solo para asegurarme de que todo siguiera bajo control. Pero debido a eso, mi salud comenzó a deteriorarse. Me dolía la cabeza, la visión se me nublaba por la falta de sueño, y mi corazón se sentía pesado por la soledad. Andrew era mi orgullo,
pero ahora parecía demasiado distante, dejándome sola con las dudas que crecían más y más cada día. De repente, una sombra cruzó el estacionamiento con pasos lentos que resonaban en el silencio. Matthew se agachó de inmediato, arrastrándome con él. Yo también me quedé en silencio. Mi corazón latía con fuerza, mis ojos fijos en esa figura hasta que desapareció por completo. Cuando ya no se escuchó nada más, Matthew levantó la cabeza, su rostro pálido. Mamá me vio, susurró con voz temblorosa. Me dijo que no le dijera a nadie, pero tengo tanto miedo, abuela. Al escuchar esas palabras, sentí que mi corazón se apretaba. Abracé a Matthew con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar en mis brazos. Está bien. Estoy aquí contigo, murmuré, aunque no sabía si estaba tratando de consolarlo a él o a mí misma. Chloe, a quien le había abierto mi corazón, a quien pensé que sería el apoyo de Andrew y Matthew, estaba tramando echarme de la casa que construí con sangre y lágrimas. El dolor me invadió, no solo por la traición, sino también porque me di cuenta de que había confiado demasiado, de que había cerrado los ojos a todas las señales de advertencia. El teléfono en mi bolso vibró y la pantalla se iluminó con el nombre de Rachel. Estaba a punto de contestar, pero Matthew me arrebató el teléfono y lo apagó rápidamente. No lo contestes, abuela, dijo con un tono desesperado. Mamá dijo que está vigilando todo. Miré a los ojos de Matthew, donde se mezclaban sinceridad y miedo. Asentí y guardé el teléfono, con el corazón pesado. Rachel, a quien había considerado parte de mi familia, también era parte de esta trama. Arranqué el coche y salí del estacionamiento, pero mi mente era un torbellino. Si vienes a casa conmigo ahora, mamá se enterará de todo. Matthew susurró con la voz llena de angustia. No vuelvas todavía. Lo miré y pude sentir su inteligencia y valentía a pesar de ser solo un niño. Giré el volante en otra dirección, rumbo a las afueras, lejos de las luces de la oficina y de las miradas curiosas. Durante el trayecto, intenté mantener la calma, pero dentro de mí una tormenta se desataba. Había dedicado mi vida a construir esta familia, a proteger a Andrew y Matthew. Pero ahora eran precisamente los más cercanos a mí quienes me estaban dando la espalda. El dolor no venía solo de la traición, sino también de la soledad, como si estuviera parado en medio de la oscuridad, sin saber en quién confiar. Detuve el coche en una carretera solitaria en las afueras donde las farolas apenas iluminaban el camino. Un pequeño café escondido detrás de unos árboles dejaba escapar una cálida luz amarilla por sus ventanas, como un refugio en medio de la tormenta que llevaba dentro. Tomé la mano de Matthew y entramos sintiendo sus pequeños dedos apretando los míos con fuerza, como si temiera que si me soltaba, yo desapareciera. Le pedí una taza de leche caliente y para mí solo un café negro amargo, esperando que me ayudara a mantenerme despierta. Pero la verdad era que mi cabeza daba vueltas y mi corazón dolía por todo lo que Matthew me acababa de contar. Matthew se sentó muy cerca de mí. La vieja silla de madera chirriaba cada vez que el niño se movía. Seguía mirando por la ventana con esos grandes ojos curiosos, como si esperara que alguien apareciera desde la oscuridad. Le puse la mano en el hombro y dije suavemente, Matthew, no tengas miedo. Solo estamos tú y yo aquí. Pero ni siquiera yo estaba seguro si lo estaba consolando a él o a mí mismo. Ese sentimiento de inquietud se aferraba a mí como una sombra de la que no podía deshacerme. Bajé la voz casi hasta un susurro. ¿Qué oíste? Dime todo, cada detalle. Matthew bajó la cabeza, sus pequeñas manos aferrándose con fuerza al borde de su camisa, y murmuró, dijeron que eres un tonto, que vas a firmar todos los papeles sin leer nada. Que después de eso, todo será de ellos. Esas palabras fueron como otra puñalada que hirió mi pecho. Chloe, mi nuera, a quien había tratado como a una hija, me llamó tonta a mis espaldas. Dediqué toda mi vida a construir esta empresa, a cuidar de este hogar para Andrew y Matthew, y ella piensa que soy lo suficientemente ingenua como para entregarlo todo con mis propias manos. Luché por mantener la calma, aunque mi corazón dolía. ¿Estás seguro? Pregunté, con la voz temblorosa, aunque no quería que Matthew lo notara. El chico asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá incluso se rió con la señora Rachel. Ella dijo que después te quedarías con las manos vacías. Sus palabras fueron como un viento helado que recorrió mi piel. Imaginé a Chloe y Rachel en la oficina riéndose de mi dolor, y el amargo sabor de la traición llenó mi boca como el café frente a mí. Había confiado en Chloe. Pensé que ella sería la que continuaría mi legado y cuidaría de la familia.
Pero ahora estaba planeando quitarme todo, incluso el techo que construí con mi propio esfuerzo. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero mantuve mi rostro sereno. No quería que Matthew viera a su abuela débil. No quería que pensara que no tenía la fuerza para protegerlo. Lo entiendo, le dije, mi voz suave pero firme. No te preocupes, encontraré una manera. Matthew me miró con una mezcla de duda y esperanza, como si quisiera creer que yo podía arreglarlo todo, pero el miedo aún lo mantenía aferrado. De repente, la puerta del café chirrió y entró un hombre. Llevaba un abrigo oscuro, miró a su alrededor y se detuvo en nuestra mesa antes de sentarse en una esquina cercana. Matthew bajó la cabeza al instante, agarrando mi manga con fuerza como si intentara volverse invisible. Sentí su miedo y mi corazón latía violentamente. Miré de cerca al hombre y lo reconocí. Steven, el antiguo guardia que trabajó en mi empresa durante muchos años. Siempre había sido confiable con su sonrisa tranquila en la entrada, pero ahora su presencia me ponía nerviosa. Steven se acercó y dijo en voz baja: Señora Elizabeth, tanto tiempo sin verte. ¿Cómo has estado? Logré una sonrisa forzada. Bien, gracias. Pero por dentro estaba lleno de dudas. Él apareciendo aquí justo en este momento. ¿Podría ser una coincidencia? ¿O también era parte de un plan que aún no entendía? Matthew levantó un poco la cabeza, lo miró y me susurró: Confío en él. Solía protegerte. Sus palabras me hicieron detenerme. Matthew, aunque joven, era más perspicaz de lo que pensaba. Tal vez tenía razón. Steven había sido leal, y en este momento necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. Asentí ligeramente y me volví hacia Steven, bajando la voz. Señor Steven, necesito su ayuda. Llévame y a Matthew a casa sanos y salvos, pero no le digas a nadie. Nos están observando. Steven me miró seriamente y respondió firmemente: Entiendo, señora Elizabeth. Me encargaré de ello. No hizo más preguntas, y eso me dio una extraña sensación de alivio. En un mundo donde ya no sabía en quién confiar, su silencio era un consuelo inesperado. En el camino de regreso, Steven condujo por calles pequeñas, alejándose de las luces de la ciudad. Matthew se sentó a mi lado, continuando su historia con voz temblorosa. Mamá también dijo que si alguna vez le contaba a alguien, ella desaparecería y no me quedaría nadie. Los ojos del niño estaban llenos de lágrimas, y sentí como si me estuvieran apretando el corazón. Chloe no solo me estaba atacando a mí, también se atrevía a amenazar a Matthew, el nieto que más amaba. Lo abracé fuertemente contra mi pecho, susurrándole: Eres muy valiente. No voy a desaparecer. Así que no te preocupes. Te lo prometo. Pero en el fondo, sabía lo frágil que era esa promesa. No sabía cómo podía proteger a Matthew cuando yo misma estaba perdida en todo este lío. A medida que el coche se acercaba al vecindario, Steven de repente redujo la velocidad y su mirada se agudizó en el espejo retrovisor. SRA. Elizabeth, hay un coche extraño aparcado a unos metros de la entrada. Las luces dentro todavía están encendidas. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Miré por la ventana y vi el tenue resplandor de ese coche como un ojo acechando en la oscuridad. No vayas a la casa, dije, con la voz firme, aunque por dentro estaba hecha un lío. Llévanos a la casa de Dorothy. Steven asintió, giró el volante en otra dirección, y sentí un alivio momentáneo cuando ese coche extraño quedó atrás. Dorothy, mi amiga de toda la vida, abrió la puerta con una expresión de sorpresa en su rostro al vernos a mí y a Matthew allí en medio de la noche. Elizabeth, ¿qué pasa? ¿Por qué estás aquí a esta hora? Preguntó con voz preocupada. Solo sacudí la cabeza. Llevé a Matthew a la pequeña sala de estar y susurré: Dorothy, mantén esto en secreto. Te lo diré más tarde. Ella asintió sin hacer más preguntas. Y supe que había ido a la persona adecuada en quien confiar. Mientras Dorothy fue a hacer té, Matthew me tiró para que me sentara junto a él y murmuró con voz temblorosa: Mamá abuela va a hacer que firmes. No firmes nada. Las palabras del niño sonaron como una advertencia, pero también como una súplica. Lo abracé fuerte y asentí. Lo sé. Tender cuidado. Pero por dentro, me repetía a mí misma: esto es solo el principio, y no sé si tendré suficiente fuerza para enfrentar lo que viene. Le pedí a Steven que llevara a Matthew a su casa primero, para no despertar las sospechas de Chloe. Si ella lo veía regresar conmigo, seguramente se daría cuenta de que algo estaba mal. Steven aceptó, llevó al niño,
Y yo me quedé en casa de Dorothy, tumbada en el viejo sofá, mirando al techo. No pude dormir esa noche. Las palabras de Matthew resonaban en mi cabeza, mezcladas con la imagen de Chloe sonriendo dulcemente, Rachel evitando mi mirada y Mark hojeando papeles con una expresión tensa. Había construido esta familia con todo mi amor y esfuerzo. Pero ahora me sentía como si estuviera en medio de una partida de ajedrez, siendo la única pieza que no conocía las reglas. A la mañana siguiente, regresé a casa temprano, justo cuando el sol comenzaba a atravesar la niebla. Mis pasos eran pesados, como si llevara un miedo invisible con cada uno. Empujé la puerta y entré en la sala, y de inmediato apareció Chloe, llevando una bandeja con té humeante. Su sonrisa era radiante, pero podía sentir la falsedad emanando de cada rasgo de su rostro. «Mamá, ¿dónde estuviste ayer? Te llamé muchas veces, y no contestaste», dijo con una voz dulce como la miel, pero con ojos fríos que escrutaban cada una de mis reacciones. Me forcé a mantener la calma, aunque por dentro todo era un torbellino. Fui a casa de un amigo y terminé quedándome la noche. Respondí con una voz tranquila como si nada importara. Pero en mi cabeza, las palabras de Matthew seguían resonando sobre cómo Chloe y Rachel planeaban echarme de mi propia familia. El dolor me atravesó no por miedo a perder la empresa o el dinero, sino por la traición de alguien a quien había considerado una hija. Abrí mi corazón para acoger a Chloe en mi hogar. Le enseñé paso a paso cómo gestionar el negocio. Y ahora estaba frente a mí con una sonrisa falsa, como si nunca hubiera querido destruirme. Chloe bajó la mirada, sonrió levemente. «Deberías haberme dicho, mamá». Estaba muy preocupada. Sus palabras sonaron como un reproche suave, pero sabía que era solo una máscara. La observé en silencio, tratando de leer cada uno de sus gestos. En ese momento, Rachel salió de la cocina con un cuaderno en la mano, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando. Rápidamente recuperó su actitud profesional y dijo en voz neutra: «Señora, tiene una reunión con el abogado hoy sobre unos documentos de transferencia». Asentí, fingiendo no importarme, pero mis ojos se quedaron fijos en el cuaderno. La cubierta azul se veía extraña. No parecía ninguno de los archivos de la empresa. Una corazonada me atravesó, haciendo que mi pecho latiera con fuerza. Cuando Chloe se dio la vuelta para colocar la bandeja de té en la mesa, aproveché el momento y dejé caer mi pañuelo cerca de donde estaba Rachel. Me agaché lentamente para recogerlo y logré echar un vistazo al cuaderno. Entre los garabatos, pude leer poder notarial firma urgente. Sentí que mi corazón se detenía. Rachel, en quien había confiado tanto, estaba guardando un secreto capaz de destruirme. Me levanté con una sonrisa forzada, pero por dentro la amargura de la traición me consumía. Había tratado a Rachel como a familia. Había compartido con ella las luchas de la empresa, y ahora estaba del lado de Chloe, participando en un plan para empujarme a la oscuridad. Al mediodía, Chloe sirvió una comida meticulosamente presentada. Los platos olían deliciosos, un guiso de carne de res con especias y pan de maíz dorado. Toda la casa estaba llena de aromas familiares, pero apenas había tomado unos pocos bocados cuando reconocí un olor tenue e inconfundible, el de los sedantes que mi madre solía tomar para dormir. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi expresión tranquila y ofrecí unas palabras de elogio. «Eres una gran cocinera, Chloe». Luego me disculpé, diciendo que estaba cansada, y fui a mi habitación. Al pasar junto a Chloe, noté que sus ojos me seguían, calculando cuánto había comido. La sospecha creció dentro de mí. No podía mostrar ningún signo. Tan pronto como cerré la puerta con llave, Matthew se deslizó por la pequeña ventana trasera que siempre dejaba ligeramente abierta para ventilar. Susurró con voz temblorosa: «Abuela, ¿mamá le puso algo a la comida?». La vi añadiendo un polvo raro de un papel doblado mientras cocinaba. Sus palabras confirmaron mi peor temor. Asentí suavemente, poniendo mi mano en su hombro. «Lo sé, hijo, pero no digas nada. ¿Me oyes? De Jolo and mis manos». Sin embargo, al mirar sus grandes ojos asustados, entendí que temía no solo por mí, sino también por él mismo. Su madre, Chloe, había llegado tan lejos como para intimidar a su propio hijo solo para conseguir lo que quería. El dolor me picó como una herida abierta con sal. No solo la traición de Chloe, sino el hecho de que Matthew, mi pequeño nieto, estaba atrapado entre la verdad y una mentira. Cuando cayó la noche, llamé a Steven y le pedí que vigilara si había coches extraños alrededor de la casa. Su voz profunda sonó por teléfono.
Señora Elizabeth, un sedán negro ha aparecido desde anoche, estacionado a unos metros de la entrada. Las luces del coche siguen encendidas, pero no he visto a nadie entrar o salir. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Quién me estaba vigilando? ¿Chloe, Rachel, o alguien más que aún no conocía? Le pedí a Steven que se mantuviera alerta y la sensación de inquietud se adhirió a mí como una sombra de la que no podía deshacerme. No pude dormir esa noche. Acostada en la cama, escuché un ruido tenue en el patio. Me levanté lentamente, corrí la cortina de la ventana y miré hacia abajo. A la débil luz de la luna, vi a Rachel de pie, sola, con el teléfono en la mano, su voz quebrándose. Mi hija, tengo que hacerlo. Si no lo hago, ella va a morir. Estaba llorando mientras murmuraba como si estuviera suplicando a alguien. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por una mezcla de ira y compasión. ¿Estaba Rachel, en quien había confiado, siendo forzada, o solo estaba fingiendo como Chloe? Retrocedí, con la cabeza zumbando, incapaz de entender lo que estaba pasando. Pero guardé ese detalle, decidido a investigar más por la mañana. Al amanecer, con la calle aún vacía, usé la excusa de ir al mercado para salir de la casa. Pero en lugar de dirigirme al lugar habitual, seguí a Rachel en silencio. La vi entrar al Hospital San Rafael con pasos apresurados, como si estuviera huyendo de algo. Esperé unos 30 minutos estacionado en un rincón escondido sin apartar la vista de la entrada. Cuando Rachel salió, su rostro estaba pálido y sus ojos hinchados como si hubiera estado llorando. Sentí un dolor agudo en el pecho, no solo por sospechar de ella, sino porque en el fondo aún quería creer que no me estaba traicionando intencionadamente. Pero después de lo que Matthew me había dicho, no podía dejar que la emoción nublara mi razón. Necesitaba la verdad. Entré al hospital fingiendo buscar a un conocido para acercarme al mostrador de información. La joven recepcionista, con una sonrisa educada, revisó los registros cuando mencioné a Rachel. Tuvo una cita en cardiología pediátrica la semana pasada para una niña pequeña, dijo con voz neutral. Asentí, sintiendo como si una piedra se hundiera en mi pecho. ¿Realmente Rachel tenía una hija enferma, o era todo parte de un plan? Me disculpé, diciendo que necesitaba usar el baño, y corrí hacia el estacionamiento, con la mente en espiral. Tan pronto como abrí la puerta del coche, mi teléfono celular vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. Tendrás que firmar unos papeles pronto. Si no lo haces, una niña morirá en la mesa de operaciones. Mi corazón se heló como si me hubieran echado agua helada. Leí y releí esas palabras, buscando alguna pista, pero solo encontré una amenaza fría y directa. No respondí. Solo guardé el mensaje con una mano temblorosa. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Chloe, Rachel, o alguien más que aún no conocía? Pensé en Matthew, en su mirada aterrorizada, y mi alma se estremeció. ¿Cómo podía una madre como Chloe usar a su propio hijo para chantajearme? Cuando regresé a casa, encontré a Chloe ya de pie en la entrada, como si supiera la hora exacta de mi llegada. ¿Dónde estabas, mamá? Llamé tantas veces y no contestaste, dijo con una voz dulce, pero con ojos afilados que parecían querer atravesarme. Sonreí débilmente y respondí. Fui a comprar algunas vitaminas. Chloe asintió con esa sonrisa fija en sus labios. Eso es bueno. La salud de mamá es lo más importante. Pero desde la ventana de arriba, Matthew asomó la cabeza, sus ojos llenos de angustia. Le hice un ligero gesto con la cabeza, como diciéndole que estaba bien, que no tuviera miedo. Pero por dentro, sabía que estaba caminando sobre un abismo, y cualquier paso en falso podría llevarme a la ruina. Por la tarde, el abogado, Mark, llamó con una voz forzada, como si estuviera leyendo un guión. Señora Elizabeth, necesitamos reunirnos para firmar el poder de inversión lo antes posible. Escuché un murmullo tenue detrás de él, como si alguien estuviera de pie junto a él. Respondí brevemente, lo arreglaré, y colgué con el corazón pesado. Chloe ya controlaba todo, desde Rachel hasta Mark, y ahora estaba apretando la soga a mi alrededor. Levanté el teléfono con la intención de llamar a Andrew, esperando que mi hijo me escuchara. Pero antes de que pudiera marcar, Chloe apareció de repente detrás de mí, su voz suave pero cargada de intención. Está ocupado en una reunión. No contestará, mamá. Le pasaré el mensaje más tarde. Asentí, apagué el teléfono, sintiéndome atrapada en mi propia casa. Entré en mi habitación, cerré la puerta,
y de inmediato Matthew se deslizó por la ventana como un pequeño fantasma. El niño me entregó un papel arrugado y susurró: «Abuela, encontré esto en el bote de basura. Mamá lo tiró esta mañana». Desdoblé el papel y sentí que mi corazón se detenía. Era una fotocopia de un contrato de transferencia de activos con el espacio para mi firma ya marcado. La fecha de firma era en solo unos días. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que mi tiempo se estaba acabando. «Bien hecho, hijo», le dije a Matthew, tratando de mantener la voz tranquila, aunque por dentro me sentía al borde de un abismo. Chloe no solo quería robar la empresa. Quería borrarme completamente de esta familia. Tarde en la noche, con la luna brillando a través de la ventana, escuché suaves golpes en la puerta. Rachel estaba allí, con los ojos rojos y el rostro demacrado. Abrió la boca a punto de decir algo, pero la voz de Chloe resonó desde abajo. «Helada. Rachel, baja ahora». Rachel se estremeció, retrocedió y murmuró: «Lo siento, señora». Entonces se apresuró a irse como si tuviera miedo de ser descubierta. La observé irse con una mezcla de ira y compasión. ¿Estaba Rachel siendo forzada o solo estaba fingiendo para engañarme justo después de que mi teléfono vibrara de nuevo? Otro mensaje anónimo. «Te lo digo por última vez. Firma o perderás al niño. Seguramente no quieres que un inocente pague por tus errores, ¿verdad?». Miré a Matthew, que estaba durmiendo plácidamente en el sillón de mi habitación, su rostro indefenso. Sentí que mi corazón se apretaba. Chloe se había atrevido a arrastrar a Matthew a este juego también, usando a mi nieto como una amenaza para romperme. Nunca imaginé que pudiera ser tan cruel. El dolor me invadió, no solo por la traición, sino porque entendí que había puesto a Matthew en peligro al confiar demasiado en la familia. Inmediatamente llamé a Andrew, y esta vez, inusualmente, mi hijo respondió. «Mamá, ¿qué pasa?», dijo en un tono distraído, como si estuviera ocupado con otra cosa. Intenté contarle todo sobre Chloe, Rachel y los mensajes amenazantes, pero Andrew me interrumpió. «Mamá, solo escucho a Chloe. Confío en que ella se encargue de todo. Solo te lo estás imaginando». Sus palabras fueron como un cuchillo cortando mi alma. Andrew, el hijo que había amado y protegido toda mi vida, ahora estaba del lado de quien tramaba en mi contra. Colgué con lágrimas a punto de derramarse, pero las contuve. No podía permitirme ser débil. No ahora cuando Matthew aún me necesitaba. Esa noche, me acosté en la cama mirando al techo, con la cabeza dando vueltas. Pensé en todos los años que habían pasado cuando mi esposo y yo construimos esta empresa juntos. Cuando sostuve a Andrew en mis brazos y le prometí que tendría un buen futuro. Sacrifiqué todo, desde noches sin dormir hasta días de discusiones con socios, solo para que esta familia estuviera a salvo. Pero ahora me sentía como una extraña en mi propia casa. Chloe había tomado el control de todo, desde Rachel, Mark, hasta el mismo Andrew. Y yo, a mis 65 años, tenía que enfrentar la traición de las personas que más amaba sola. Apreté los puños, diciéndome a mí mismo que no podía esperar más. Mañana encontraría la manera de desenmascarar todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero en el fondo sabía que estaba caminando por un camino peligroso. No solo estaba luchando por proteger la empresa, sino también para proteger a Matthew y aferrarme a la última esperanza para esta familia. El dolor de la traición seguía ahí, ardiendo por dentro, pero no podía dejar que me venciera. Por el bien de Matthew, tenía que ser fuerte. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzaba a salir, salí al jardín para tomar un poco de aire fresco, esperando que calmara mi mente perturbada. Pero apenas había dado unos pasos cuando vi a Rachel de pie en la esquina del jardín junto al rosal que había plantado cuando Andrew era un niño. Estaba hablando por teléfono, su voz rota y temblorosa. «Por favor, solo dame un poco más de tiempo. Conseguiré el dinero. Lo prometo». Me quedé paralizada, no porque quisiera escuchar a escondidas, sino porque la voz de Rachel estaba llena de dolor, como si estuviera suplicando por su propia vida. Cuando levantó la vista y me vio, su rostro se puso pálido y colgó el teléfono con manos temblorosas. «Señora Elizabeth», tartamudeó, con los ojos muy abiertos por el miedo. La vi retroceder como si temiera que le preguntara algo, pero solo asentí suavemente, forzando una sonrisa como si nada estuviera mal. Por dentro, sentí un dolor. Rachel, quien había sido mi mano derecha en la empresa y en quien había confiado como si fuera de mi familia, ahora temblaba ante mí como un animal acorralado. Realmente estaba siendo presionada,
¿O era otra de sus actuaciones para engañarme? La duda me carcomía, pero en el fondo de mi corazón quería creer que Rachel no me había traicionado intencionadamente. La había visto como a una hija. Había compartido los momentos más difíciles de la empresa con ella. Y ahora, al ver el miedo en sus ojos, no pude evitar sentir compasión. De repente, Chloe salió de la casa y le puso un brazo afectuosamente sobre los hombros a Rachel como si fueran grandes amigas. «Mamá, tenemos los documentos listos. Solo necesitamos que los firmes», dijo con una voz dulce como la miel, sonriendo brillantemente pero fríamente. «No te preocupes, son solo papeles simples». Sus palabras hicieron que el rostro de Rachel se pusiera aún más pálido, y apretó las manos con fuerza como si estuviera conteniéndose. Sonreí con esfuerzo, fingiendo confianza para que Chloe no sospechara. Pero por dentro, sentía que caminaba por un campo de minas. Cada palabra, cada mirada de Chloe era como un cuchillo recordándome que ella, la nuera que una vez amé, ahora planeaba echarme de mi propia familia. El dolor de la traición me invadió, no solo por Chloe, sino porque yo misma había estado ciega a las señales de advertencia y le había dado la oportunidad de manipularlo todo. Cuando fui a la cocina a buscar un vaso de agua, Matthew me llevó discretamente a un rincón donde la luz de la ventana no llegaba. El chico susurró con la voz temblorosa. «Anoche, escuché a mamá amenazar a la señora Rachel. Si no lo hace, su hija estará en problemas». Las palabras de Matthew fueron como una descarga eléctrica recorriendo mi cuerpo. Lo miré de inmediato. Sus grandes ojos estaban llenos de miedo, pero también de una extraña determinación. «¿Estás seguro?», pregunté en una voz tan baja que casi era inaudible. Matthew asintió vigorosamente. Lo escuché claramente. Mamá dijo que desaparecería y que la hija de la señora Rachel nunca sería salvada». Mi corazón latía con fuerza, no solo por lo que el chico había dicho, sino porque entendía que Chloe no solo venía tras de mí. Se atrevía a usar a la hija de Rachel para manipularla. El dolor ardía como sal en una herida, no solo por la traición de Chloe, sino porque Matthew, mi pequeño nieto, estaba viendo a su propia madre convertirse en una persona cruel. Al mediodía, Rachel me trajo un vaso de leche tibia. Lo puso en la mesa sin atreverse a mirarme a los ojos. Ella se quedó allí en silencio, como si esperara una sentencia. Tomé un pequeño sorbo, fingiendo beber, pero cuando ella se dio la vuelta, vertí el resto en una maceta cercana. El leve olor a sedante que había reconocido días antes seguía allí, y no me atrevía a arriesgarme. Rachel se quedó quieta por un momento y de repente murmuró con una voz tan baja que tuve que esforzarme para escuchar. «Lo siento, señora». Luego salió apresuradamente de la habitación como si temiera que quedarse más tiempo la hiciera revelar lo que estaba escondiendo. Su disculpa fue como una daga en mi corazón. Estaba cada vez más convencido de que Chloe la tenía bajo control, pero el remordimiento en su voz me destrozaba. Ella fue una vez la persona en quien más confiaba, y ahora estaba atrapada en un juego que aún no entendía del todo. Esa noche, con la luz de la luna filtrándose por la ventana, escuché pasos suaves en el pasillo. Matthew corrió secretamente a mi habitación, con el rostro asustado. «Abuela, vi a la señora Rachel llorando en el pasillo. Dijo que su hija está a punto de morir». El niño me abrazó con fuerza, su pequeño cuerpo temblando en mis brazos. Sentí que mi corazón se apretaba. Rachel, a quien alguna vez consideré familia, ahora vivía en un miedo insoportable, y no pude ayudarla en ese momento. Mi dolor no solo provenía de la traición de Chloe, sino de darme cuenta de que yo misma había empujado a Rachel a esta situación al confiar ciegamente en mi nuera e ignorar lo que sucedía a mi alrededor. Abracé a Matthew con fuerza, susurrando: «Me encargaré de todo. No tengas miedo». Pero por dentro, sabía que me enfrentaba a una pared imposible. Decidí que la mañana siguiente tenía que ir una vez más al Hospital San Rafael y comprobar todo por mí misma. Necesitaba saber la verdad sobre la hija de Rachel. Si realmente estaba gravemente enferma o si era otro de los trucos de Chloe. Cuando Matthew se quedó dormido en mis brazos, miré su rostro inocente. Y una nueva determinación nació dentro de mí. No podía dejar que Chloe siguiera manipulando a esta familia, no solo por mí, sino por Matthew, por Rachel y por el hogar al que le había dedicado toda mi vida para construir. A la mañana siguiente, cuando la luz del alba apenas iluminaba las calles vacías, le pedí a Steven que llevara a Matthew y a mí al Hospital San Rafael. Usé un chequeo médico de rutina como excusa, pero en el fondo sabía que me estaba metiendo en una batalla.
Matthew se sentó a mi lado, sus pequeñas manos apretadas con fuerza, su mirada llena de preocupación, pero tratando de mantenerse fuerte. Le puse la mano en el hombro y susurré: «No tengas miedo, hijo. Solo necesito revisar algunas cosas». Sin embargo, podía sentir mi propio corazón latiendo con fuerza como si cada latido me recordara que el tiempo se estaba acabando. Chloe, con su sonrisa falsa y amenazas, estaba cerrando la red a mi alrededor, y necesitaba descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. En el mostrador de registros del hospital, busqué a Clara, una enfermera jubilada que había trabajado con mi madre hace muchos años. Clara, con su cabello plateado y una sonrisa amable, me reconoció de inmediato. «Elizabeth, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Estás aquí para una cita?», preguntó, con su voz llena de cariño. Sonreí, tratando de actuar con naturalidad. «Necesito revisar la información de una niña con el apellido Davis, hija de Rachel, mi asistente». Clara asintió. Abrió los archivos en la computadora, pero después de unos minutos, frunció el ceño. «Hay algo extraño. Esta niña no es paciente de cardiología. El expediente se abrió hace solo unas semanas y solo dice resfriado común». Las palabras de Clara fueron como un rayo cortando la niebla en mi cabeza. «Sunny un destello de esperanza». Pero al mismo tiempo, mis sospechas crecieron. Si la hija de Rachel no estaba gravemente enferma, ¿por qué temblaba, lloraba y obedecía a Chloe de esa manera? Le pedí a Clara que me mostrara el historial detallado de cardiología de la niña, y ella, en silencio, imprimió unas hojas. Cuando mis ojos las escanearon, mi corazón se detuvo. Varias firmas de doctores parecían garabatos confusos, y los sellos estaban borrosos, como si hubieran sido falsificados apresuradamente. Apreté el paquete de papeles, tratando de mantener la voz firme. «Clara, mantén esto en secreto, ¿de acuerdo?». Ella asintió con una mirada preocupada. «Ten cuidado. Parece que alguien manipuló estos archivos desde afuera. Te haré algunas copias más». Le agradecí, pero dentro de mí una tormenta se desataba. Chloe no solo me estaba amenazando. También había falsificado documentos para manipular a Rachel. El dolor me invadió, no solo por la traición de mi nuera, sino por Rachel, que estaba atrapada en un miedo basado en una cruel mentira. De repente, Matthew me tiró suavemente de la manga y susurró: «Abuela, alguien nos está mirando». Me giré y vi a un hombre con un abrigo negro sentado no muy lejos. Sostenía un periódico, pero sus ojos nos observaban de cerca. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sentí como si estuviera en la mira de un depredador. Steven, que estaba cerca de la entrada, percibió la situación. Se acercó al hombre y se sentó en la mesa de al lado, con la mirada tan fría como el hielo. El hombre del abrigo se sintió incómodo, se levantó rápidamente y se fue, dejando caer el periódico al suelo. Solté el aliento, pero la inquietud no me abandonó. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Chloe o alguien más que no conocía? Le apreté la mano a Matthew y sonreí para tranquilizarlo, aunque por dentro sabía que estábamos caminando sobre terreno peligroso. De camino a casa, Matthew sostenía las copias en su mano y preguntó con voz incierta: «Abuela, ¿entonces la hija de la señora Rachel está realmente enferma?». Miré sus grandes ojos redondos llenos de preocupación y esperanza. Le respondí suavemente: «Podría estarlo, pero no es tan grave como dicen. Creo que tu mamá exageró todo para presionar a Rachel. No sabe nada. Está convencida de que su hija está muy enferma y por eso obedece ciegamente». Mis palabras dejaron a Matthew en silencio, pero noté que me apretaba la mano con más fuerza, buscando consuelo. Sentí un nudo en el pecho, pensando en Rachel atrapada en una mentira y en Matthew, mi pequeño nieto, obligado a enfrentar la verdad de que su propia madre era la manipuladora. Cuando llegamos a la puerta, vi a Chloe esperándonos con una cara inusualmente dulce. «¿Dónde has estado toda la mañana, mamá?». «Estaba preocupada», dijo con una voz empalagosa, aunque sus ojos me examinaban con dureza. Respondí con calma: «Fui a un chequeo médico. No quería molestarte». Matthew se escondió detrás de mí y rápidamente añadió: «Fui con la abuela. El doctor dijo que estoy muy sano». Lo dijo con un tono inocente, pero sabía que estaba tratando de protegerme, y eso me rompió el corazón. Un niño de 10 años que solo debería estar pensando en la escuela y jugando se veía obligado a mentir para mantener a salvo a su abuela. Mi dolor no solo provenía de la traición de Chloe, sino también de saber que había permitido que Matthew terminara en medio de todo esto.
Chloe tomó mi mano con una mirada cálida, pero inquietantemente fría. Mamá, tienes que cuidar tu salud para que puedas seguir dirigiendo la empresa y la familia. Lo dijo con un tono lleno de preocupación, pero sentí como si una serpiente venenosa se estuviera enrollando a mi alrededor. Me estremecí, aunque intenté contenerme, y respondí con una sonrisa. Gracias, querido. Tender cuidado. Cuando Chloe se dio la vuelta, observé su espalda, sintiendo como si estuviera mirando a una desconocida. La nuera que una vez amé, a quien pensé que sería un apoyo para Andrew y Matthew, ahora era la que intentaba empujarme hacia la oscuridad. Pensé en los días pasados cuando le enseñé a Chloe cómo llevar los libros contables y la abracé en la boda de Andrew. Todo eso no era más que recuerdos ahora destrozados por la traición. El día de la firma del poder notarial finalmente llegó, y sentí como si estuviera caminando hacia una batalla para la cual no estaba lista. Me puse un vestido gris, el color que solía elegir cuando necesitaba serenidad. Pero ese día, solo me hizo sentir más pesada. Mi corazón latía con fuerza mientras bajaba al salón de juntas donde todos los ojos estaban fijos en mí. Todavía no sabía cómo confrontar a Chloe, pero tenía claro que si no hacía algo, todo lo que había construido, la empresa, la familia e incluso la confianza, desaparecería. El dolor de la traición seguía ardiendo dentro de mí como una herida que no dejaba de sangrar. Chloe, la nuera que una vez amé, ahora era la que intentaba echarme de mi propia casa. En la sala de juntas, Chloe y Rachel ya estaban sentadas en la mesa llena de papeles perfectamente ordenados, como una trampa lista para cerrarse. Varios accionistas importantes de la empresa también estaban presentes, con expresiones que mezclaban curiosidad y tensión. El abogado, Mark, estaba en la esquina de la mesa, su rostro tan tenso como una cuerda estirada, sus manos apretadas como si intentara contener algo. Lo miré, recordando cuando era un joven abogado dedicado a mi familia, y sentí un dolor agudo en el pecho. ¿Cómo había llegado todo a esto? ¿Cómo podían aquellos que alguna vez fueron dignos de mi confianza darme la espalda? Chloe sonrió dulcemente, su voz tan suave como la miel. Mamá, solo tienes que firmar en los lugares marcados. Rachel y yo ya nos hemos encargado de todo. Andrew también lo revisó y dio su firma de aprobación. Solo necesitamos que lo firmes para que esté listo. Sus palabras eran como un cuchillo, afiladas pero envueltas en una capa de ternura. Mencionó a Andrew, mi hijo, como si quisiera usar su nombre para obligarme. La miré a los ojos y vi esa fría confianza que me destrozó por dentro. Andrew, el hijo al que dediqué toda mi vida, ahora estaba siendo manipulado por su esposa, y no sabía cómo recuperarlo. Me senté. Levanté el bolígrafo con manos temblorosas. Fuera, a través de la ventana del pasillo, vi a Matthew de pie, con sus grandes ojos fijos en mí. Parecía pequeño y frágil, pero su mirada estaba llena de determinación, como si me dijera que no me rindiera. Le sonreí, tratando de tranquilizarlo, aunque por dentro sentía que estaba al borde de un abismo. Los mensajes anónimos, las amenazas sobre la hija de Rachel, e incluso la desconfianza de Andrew. Era toda una tormenta arrastrándome hacia la oscuridad. Mientras me preparaba para firmar, Matthew desapareció repentinamente de la ventana. Mi corazón se detuvo un momento. Un miedo helado recorrió mi espalda. ¿Dónde está Matthew?, pregunté, elevando la voz, incapaz de ocultar mi angustia. Chloe sonrió con un tono suave pero comprensivo. Envié a alguien para que lo lleve a jugar afuera para que mamá pueda estar tranquila y firmar. Sus palabras eran como una amenaza disfrazada, recordándome ese mensaje anónimo sobre perder a mi nieto. Mi rostro se puso pálido, aunque intenté mantener la calma, apretando el bolígrafo con fuerza en mi mano. Tenía miedo de que algo le pasara a Matthew, de que Chloe hubiera llegado tan lejos como para hacerle daño a su propio hijo solo para conseguir lo que quería. Justo cuando me estaba preparando para firmar, Rachel se levantó de repente. Golpeó la carpeta con la mano y me miró con ojos llenos de pánico. Por favor, no firmes, susurró, con la voz temblorosa como si hubiera cruzado una línea que siempre había temido. La sala de juntas quedó completamente en silencio. Todos los ojos estaban fijos en ella. Chloe apretó los dientes, golpeó la mesa y dijo con voz helada. Rachel, ¿qué estás haciendo? Rachel. La vi temblar. Sus ojos rojos. Pero había algo en su mirada. Culpa, desesperación y también valentía que hicieron que mi corazón latiera con fuerza.
Rachel tomó una respiración profunda como si estuviera reuniendo todo su valor y sacó una pequeña memoria USB de su bolso, colocándola frente a mí. Todo está grabado aquí. Por favor, usa esto, dijo. Su voz se ahogó. Chloe gritó y se lanzó para arrebatar la unidad, pero Steven, que estaba junto a la puerta, entró de inmediato y la sujetó con firmeza. «Basta ya, señora Chloe», rugió Steven lleno de furia. Con manos temblorosas, tomé la unidad y la conecté a la computadora de la habitación. Cuando la voz de Chloe resonó clara y fría, todos se congelaron. «No tendrá nada después de firmar. Rachel, si me traicionas, tu hija morirá». Esas palabras fueron como un cuchillo, no solo para mí, sino para todos los presentes. Los accionistas comenzaron a murmurar. Sus expresiones cambiaron de sorpresa a indignación. Rachel se echó a llorar, se arrodilló frente a mí y suplicó entre sollozos. «Señora Elizabeth, perdóname. No quería hacerlo, pero amenazó a mi hija». La miré y vi el dolor en sus ojos, y dentro de mí, la ira y la compasión se mezclaban. Rachel, en quien había confiado, había caído en la trampa de Chloe, pero eligió levantarse, aunque fuera tarde. Quería decirle algo para consolarla, pero antes de que pudiera abrir la boca, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Matthew entró corriendo, con el rostro pálido pero firme, seguido por Dorothy y varios oficiales de policía locales. «Abuela», gritó, abrazándome con fuerza. Dorothy dio un paso adelante, su mirada helada dirigida a Chloe. Llamé a la policía tan pronto como Matthew me contó todo. Chloe, desesperada, comenzó a gritar. «Todo es una mentira. Mamá, no le creas». Se volvió hacia mí, con los ojos suplicantes, pero yo la miré fijamente y respondí con voz grave: «La verdad no puede ocultarse para siempre. Lo he sabido desde hace un tiempo». Mis palabras la dejaron atónita, pero dentro de mí no había satisfacción. Solo sentía un profundo dolor porque mi nuera, a quien una vez amé, ahora mostraba su verdadero rostro. Pensé en Andrew, en cuánto sufriría mi hijo cuando supiera la verdad. Pensé en Matthew, mi pequeño nieto, obligado a ver cómo su madre se convertía en alguien cruel. Y pensé en Rachel, que tuvo el valor de hablar, aunque el precio fuera llevar esa herida por el resto de su vida. Cuando el oficial local, que tenía una placa con el nombre de Austin, dio un paso adelante con una expresión seria, la tensión en la sala se volvió insoportable. Ordenó que Chloe fuera detenida para ser interrogada, y ella inmediatamente comenzó a luchar, gritando con una voz aguda: «Todo esto es un invento. Ese viaje es falso». Su rostro se puso rojo, borrando por completo la dulce sonrisa que conocía. Parecía un animal acorralado, y aunque me había preparado, sentí que mi corazón se hundía. No porque tuviera compasión por Chloe, sino porque dolía pensar en todos esos años pasados, en esos momentos cuando la abrazaba, creyendo que sería parte de esta familia. Ahora, al verla gritar, solo reconocía a una extraña impulsada por la codicia. Me volví hacia Rachel y la vi desplomada en la silla, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus manos temblaban, aferrándose a su pecho con fuerza, como si intentaran mantener unidas las piezas de algo que se estaba desmoronando. Mientras la policía se preparaba para llevarse a Chloe, Rachel de repente se puso de pie, su voz temblorosa pero llena de determinación. «Por favor, escúchenme. Tengo que decir la verdad». La sala entera quedó en silencio. Todas las miradas estaban fijas en ella. Miré a los ojos de Rachel. Vi el dolor y el tormento en sus ojos, y sentí un nudo en el corazón. Ella, que una vez fue mi mano derecha, estaba allí, temblando como una hoja en una tormenta. Rachel tomó una respiración profunda, su voz entrecortada. «Chloe me dio dinero varias veces y me amenazó para que la ayudara. Hice todo porque mi hija necesitaba una cirugía. No quería que la señora Elizabeth lo perdiera todo, pero si no obedecía a Chloe, mi hija iba a morir». Sus palabras fueron como una puñalada, no solo para mí, sino también para ella misma. Vi las lágrimas rodar por su rostro, y pude sentir la desesperación en cada frase. Rachel no solo había sido forzada, también estaba atrapada en un miedo abrumador, convencida de que su hija estaba al borde de la muerte. Quería ir hacia ella, abrazarla, decirle que entendía que no la culpaba. Pero no podía moverme. Mi dolor era demasiado grande, no solo por la traición de Chloe, sino también por Rachel, a quien había considerado parte de mi familia, y que había tenido que soportarlo todo en silencio.
El oficial Austin tomaba notas cuidadosamente, pero otro oficial con una mirada sospechosa intervino. ¿Cómo se llama la chica? ¿Dónde está su expediente médico? Rachel respondió de inmediato, con la voz temblorosa. Su nombre es Sophia Davis. Pero cuando le pidieron el expediente, ella dudó, su mirada perdida. Yo tengo los documentos, pero los dejé en casa. Chloe, sin embargo, Steven la sostuvo firmemente, sonrió sarcásticamente y dijo en un tono burlón. ¿Ves? Ella está inventando todo para culparme. Esa sonrisa de Chloe me heló la sangre. Ella aún mantenía esa confianza como si supiera que Rachel no tenía suficientes pruebas para hundirla. Miré a Rachel, la vi con la cabeza baja, las manos apretadas, y supe que estaba sumida en la confusión y la culpa. De repente, Matthew, mi pequeño nieto, dio un paso adelante, su voz clara, aunque temblorosa. Escuché a mi mamá decir que la hija de la señora Rachel nunca estuvo en ningún hospital. Sus palabras cayeron como una bomba, dejando la habitación en un silencio absoluto. Me volví hacia Matthew y vi la firmeza en sus ojos, aunque su rostro seguía pálido de miedo. Chloe gritó con una voz aguda, «Es solo un niño. No sabe nada. No le creas». Pero sus palabras ya no tenían fuerza. Rachel estaba atónita, con los ojos muy abiertos, murmurando, «No, no puede ser». Retrocedió como si acabara de recibir un golpe directo en el pecho. Vi la confusión en sus ojos, y mi corazón se apretó de nuevo. Si lo que dijo Matthew era cierto, entonces Rachel había sido engañada, no solo por Chloe, sino también por sus propios miedos. El oficial Austin inmediatamente le pidió a Rachel que entregara todos los documentos relacionados con su hija. Rachel asintió temblando, pero en sus ojos vi una absoluta perplejidad, como si comenzara a darse cuenta de que podría haber estado atrapada en una mentira todo este tiempo. Quería decirle algo para consolarla, pero antes de que pudiera abrir la boca, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Andrés, mi hijo, entró con el rostro lleno de agotamiento y tensión. Acababa de regresar de un viaje de negocios, su camisa arrugada como si hubiera corrido directamente desde el aeropuerto. Miré a mi hijo, con el corazón lleno de esperanza. Pensé que Andrew, al conocer la verdad, estaría de mi lado, que entendería que Chloe había manipulado todo. Pero luego Andrew me miró y su mirada no era de compasión, sino de decepción. «Mamá, ¿por qué le hiciste caso a Matthew? Es solo un niño. ¿Cómo puedes culpar a mi esposa solo por lo que dijo el chico?» Mi hijo dijo con voz baja, pero llena de reproche. «Chloe nunca haría algo así». Las palabras de Andrew fueron como una puñalada directa al corazón. Me quedé paralizado, sintiendo como si el suelo bajo mis pies se desmoronara. Andrew, el hijo al que le había dedicado toda mi vida amando y protegiendo, estaba allí dudando de mí, defendiendo a la esposa que había traicionado a toda la familia. El dolor me invadió. No solo por la traición de Chloe, sino porque Andrew, quien pensé que siempre sería mi apoyo, ahora me estaba dando la espalda. Lo miré, tratando de mantener la voz calmada, aunque las lágrimas amenazaban con derramarse. «Hijo, solo he intentado proteger a esta familia, protegerte a ti y a Matthew. Pero, ¿no ves que Chloe nos ha engañado a todos?» Andrew sacudió la cabeza, con los ojos llenos de ira. «Mamá, eres demasiado sospechosa. Chloe solo quiere lo mejor para la empresa, para la familia». Sus palabras fueron otra herida más profunda, más dolorosa. Sentí que estaba perdiéndolo todo. No solo la empresa, no solo la confianza, sino también al hijo que más amaba. La atmósfera en la sala de juntas parecía haberse congelado. Lo único que se podía escuchar eran los gritos agudos de Chloe, como si intentara desgarrar el silencio. Se aferraba a Andrew, con lágrimas corriendo por sus mejillas, su voz temblorosa pero cargada de drama. «Cariño, lo hice todo por Rachel. Su hija se está muriendo. No podía quedarme de brazos cruzados y ver morir a una niña inocente». La actuación de Chloe era perfecta, como si realmente fuera una víctima arrastrada a una conspiración que no quería. Pero miré sus ojos y vi la falsedad oculta detrás de las lágrimas, y mi corazón se rompía. Esta no era la persona que una vez amé, la que pensé que apoyaría a Andrew y Matthew. Ella estaba allí haciéndose la víctima para ocultar su culpa. El dolor de la traición me consumía, no solo por Chloe, sino por haberla dejado entrar en mi familia y permitir que lastimara a los que más amaba. Rachel se hundió en su silla, su mirada pesada de culpa, como si se culpabilizara por arrastrar a Chloe por este camino.
No dijo nada, solo bajó la cabeza, cubriendo su rostro con manos temblorosas. Quería ir hacia ella para decirle que no la culpaba, que entendía que estaba atrapada por el miedo. Pero antes de que pudiera hacer algo, Mateo, mi pequeño nieto, dio un paso adelante, sosteniendo un teléfono en su mano con una determinación inusual. Tengo algo, dijo, con la voz baja pero clara. Abrió una conversación de mensajes que Chloe le había enviado a alguien y leyó en voz alta. Si Rachel no firma, su hija morirá, al igual que la última. Las palabras de Matthew fueron como una bomba, dejando la habitación en un silencio absoluto. Todos los ojos estaban fijos en Chloe, que ahora estaba pálida sin rastro de la confianza que había mostrado. Rachel levantó la cabeza, temblando, y preguntó, ¿la última? ¿Qué quieres decir? Mi hija nació perfectamente sana. Solo estaba débil al principio. ¿Por qué? ¿Por qué dirías eso? Su voz se quebró como si la hubieran golpeado fuerte en el pecho. La miré y vi la confusión y el dolor en sus ojos, y mi corazón se sintió destrozado. Rachel, que había vivido con miedo por su hija, ahora se enfrentaba a una verdad aún más aterradora de lo que jamás podría haber imaginado. Al mismo tiempo, Mark, el abogado de la familia, se levantó de repente con un viejo expediente médico en la mano, su rostro pálido como si temiera ser arrestado junto con Chloe. No puedo quedarme callado más tiempo, dijo, con la voz temblorosa. Este archivo muestra que la verdadera hija de Rachel murió solo unas horas después de nacer. Ese mismo día en el hospital, había otra niña abandonada sin documentos. Mark hizo una pausa, respiró hondo y señaló directamente a Chloe. Esa chica era tu hija con tu amante. La cambiaste por la de Rachel. La convertiste en la niña enferma que necesitaba ser salvada para poder manipular a Rachel todos estos años. Rachel no sabía nada. Por eso te obedecía ciegamente. Las palabras de Mark fueron como un terremoto, dejando la habitación en un silencio absoluto. Chloe gritó con voz aguda, «Cállate, Mark. Te lo estás inventando todo». Pero él no se detuvo. Sus ojos reflejaban pura determinación. «Tengo pruebas. Todo está aquí». Rachel se desplomó, cubriéndose la cara mientras sollozaba incontrolablemente, una mezcla de dolor y rabia. «Así que todos estos años, he estado viviendo una mentira. Traicioné a la señora Elizabeth por un niño que ni siquiera era mío». Su voz se quebraba como si todo su mundo se hubiera desmoronado. La miré y vi una angustia indescriptible en sus ojos. Mi corazón dolía. No solo había sido engañada, sino que también se vio obligada a cometer un terrible error, todo por la cruel mentira de Chloe. Andrew se quedó allí en silencio. La expresión en su rostro pasó de la sorpresa a la ira y luego a la completa devastación. Su mirada se rompió al mirar a Chloe, como si de repente entendiera que la esposa en la que siempre había confiado no era más que un fraude. Quería correr y abrazar a mi hijo para decirle que estaba allí, que siempre estaría a su lado. Pero no podía moverme. El dolor era abrumador, no solo por la traición de Chloe, sino por Andrew, quien había dudado de mí, quien eligió ponerse del lado de su esposa en lugar de su madre. Pensé en aquellos días pasados cuando tenía a Andrew en mis brazos y le prometí una vida mejor. Ahora él estaba allí destrozado por la verdad y no sabía cómo sanar esa herida. Acorralada, Chloe gritó de rabia. Sí, es mi hija, pero no la necesito. Lo único que quiero es poder y dinero. Esa confesión dejó a todos en la sala paralizados. Incluso los accionistas que solo se preocupaban por las ganancias miraron a Chloe con horror. Me quedé paralizado, incapaz de creer que pudiera ser tan cruel. No solo a Rachel, sino a su propia hija. La esposaron allí mismo, todavía luchando y gritando, todos van a arrepentirse de esto. Nadie se saldrá con la suya. Pero mientras la policía la llevaba, todo lo que sentí fue un profundo vacío. No había victoria, solo un dolor inmenso porque mi nuera, a quien una vez amé, ahora no era más que una desconocida. Andrew se volvió hacia mí, con la voz entrecortada. Mamá, lo siento mucho. He sido un tonto. Dejé que Chloe me manipulase e incluso dudé de ti. Se acercó y me abrazó con fuerza. Sentí su cuerpo temblar en mis brazos. Le rodeé con las manos pero no dije nada. Quería consolarlo, decirle que todo estaría bien, pero no pude. El dolor seguía ahí, no solo por la traición de Chloe, sino porque Andrew me había hecho sentir sola en mi propia familia. Solo lo abracé, sintiendo el calor de mi hijo, con la esperanza de que el tiempo sanara estas heridas. Rachel, con dolor,
Se acercó a la policía y entregó todas las pruebas reales, la grabación, las capturas de pantalla de los mensajes, el contrato falso, con una mirada llena de determinación. Cometí un error, pero no voy a dejar que ella destruya a nadie más. Wallmeyer. Vi en ella una mezcla de valentía y remordimiento, y supe que estaba tratando de redimirse. Puse mi mano en su hombro. Asentí suavemente como si le dijera que entendía que no la culpaba. Rachel me miró, con lágrimas corriendo por su rostro, y vi un rayo de esperanza en sus ojos, por pequeño que fuera. Miré a Matthew, a Andrew y a Rachel, sintiendo mi corazón pesado, pero también aliviado. La brutal verdad había salido a la luz, y aunque dejó heridas profundas, sabía que este era el primer paso para comenzar a sanar. Unas semanas después de ese día decisivo en la sala de juntas, recibí la noticia de que Chloe había sido formalmente acusada de fraude, coerción y conspiración para cometer robo de bienes. La policía informó que su amante, el misterioso hombre que solía estacionar el sedán negro frente a mi casa, que se hacía pasar por médico para falsificar documentos, también había sido arrestado. Confesó todo, desde colaborar con Chloe para crear un historial médico falso hasta enviarme los mensajes anónimos amenazantes. Al escuchar la noticia, me senté en silencio en la sala, mirando el jardín donde los rosales seguían floreciendo. Pero no sentí ninguna victoria por dentro. En su lugar, solo había un vacío, como si una parte de mi familia hubiera sido arrancada, y nada pudiera volver a unirla. Chloe, la nuera que una vez amé, ahora era solo un nombre en un expediente policial, un recuerdo doloroso que no quería volver a visitar. El tribunal consideró a Rachel una cómplice forzada, pero también una víctima de esta cruel estafa. No recibió una sentencia de prisión, pero sabía que la culpa la acompañaría por el resto de su vida. Pensé en los años pasados cuando Rachel era una joven entusiasta que siempre me apoyaba durante los momentos más difíciles de la empresa. Me había traicionado, sí, pero no por ambición, sino por miedo y por el amor a la hija que creía que era suya. No la culpaba, pero cada vez que recordaba lo que había pasado, mi corazón dolía. No solo por la traición, sino porque había permitido que cayera en esa situación, atrapada en la telaraña de Chloe. Unos meses después de la sentencia, decidí llevar a Matthew a visitar a Rachel. Quería verla para saber cómo estaba viviendo después de tanto dolor. Cuando llegamos, Rachel estaba en un pequeño apartamento abrazando a una niña. La niña tenía ojos grandes, igual que Matthew cuando era pequeño, y una sonrisa inocente que me conmovió profundamente. Rachel parecía exhausta, su rostro demacrado, pero cuando me vio, sonrió. Una sonrisa débil pero sincera. No es culpa de la niña, dijo, con la voz entrecortada. Aunque es hija de Chloe, la he criado con todo mi amor. No tienes que dar a luz para ser madre. Las palabras de Rachel tocaron mi corazón, y sentí lágrimas ardiendo en mis ojos. Puse mi mano en su hombro y asentí. Lo entiendo, Rachel. Eres una verdadera madre. Rachel levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. ¿Todavía confías en mí después de todo lo que hice? La miré directamente a los ojos, mi voz baja pero firme. Los errores se pueden corregir. Lo importante es que tuviste el valor de decir la verdad. Mis palabras hicieron que Rachel se echara a llorar, pero vi un destello en sus ojos como si finalmente se hubiera liberado de una carga. Matthew, a mi lado, de repente corrió a abrazar las piernas de Rachel y susurró: «Salvaste a mi abuela. También nos salvaste a mí y a mi papá». Sus palabras me dejaron con un nudo en la garganta. Matthew, con solo 10 años, ya entendía el valor del coraje y el perdón. Lo abracé, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. Y en ese instante, supe que todavía había esperanza para esta familia. Decidí apoyar a Rachel legalmente para que pudiera obtener la custodia legítima del niño, separándola completamente de Chloe. Era lo mínimo que podía hacer, no solo para redimirme de mis propias dudas, sino también para darle a Rachel una oportunidad de empezar de nuevo. Ella merecía vivir una vida que no estuviera marcada por mentiras. Cuando le dije esto a Rachel, me apretó la mano con fuerza y con una voz temblorosa dijo: «Gracias, señora Elizabeth. Nunca olvidaré lo que hizo por mí». Yo solo sonreí, sin decir nada. Pero por dentro, sentí un poco de alivio, como si una parte de la herida comenzara a sanar. Con el tiempo, mi casa volvió lentamente a la normalidad. Matthew se convirtió en mi alegría diaria. Cada mañana, él corría a mi habitación, gritando: «Abuela, que tengas un muy feliz día».
Su sonrisa era como un rayo de sol, disipando las sombras que aún persistían en mi corazón. Andrew, mi hijo, comenzó a aprender sobre negocios conmigo. Se sentaba a mi lado en la oficina, tomando notas, atentamente, haciendo preguntas, y poco a poco, vi en él la madurez que siempre había esperado. Andrew recibió muchas invitaciones de colaboración de posibles socios, y sabía que en poco tiempo estaría listo para hacerse cargo de la empresa en mi lugar. Pero más que nada, vi arrepentimiento en sus ojos. No hablaba mucho, pero cada vez que me miraba, su mirada parecía decir, «Mamá, lo siento». No lo culpé, pero el dolor de ser dudada por mi propio hijo seguía ahí como una cicatriz que nunca se desvanece. Rachel volvió a trabajar conmigo esta vez como alguien que recibe una segunda oportunidad. Se dedicó diligentemente sin su inseguridad anterior. La pequeña Sofía, la hija adoptiva de Rachel, fue aceptada en una escuela privada cercana. Por primera vez, la vi sonreír con alegría corriendo en el patio de recreo con otros niños. Al ver esa escena, no pude evitar emocionarme. Aunque Sofía era hija de Chloe, seguía siendo parte de esta familia, amada y protegida por aquellos que habían sobrevivido a la tormenta. En la reunión anual de la empresa, me levanté para hablar con voz baja pero clara. La familia, al final, no se trata de quienes comparten nuestra sangre. Se trata de aquellos que se atreven a protegernos en tiempos de peligro. Miré hacia la primera fila donde Matthew, Rachel y Andrew estaban sentados. Matthew me sonrió brillantemente y me saludó. Rachel asintió con la mirada llena de gratitud. Andrew me miró y por primera vez en muchos meses vi en sus ojos no solo arrepentimiento, sino también orgullo. Todos me sonrieron y en ese instante mi corazón se sintió más ligero. Después de tantas tormentas, había encontrado la paz nuevamente. Regresé a casa. Me senté en la sala de estar y miré hacia el jardín donde los rosales seguían floreciendo. Pensé en los años que habían pasado, los días en que mi difunto esposo y yo construimos esta familia, las noches sin dormir preocupándome por Andrew y Matthew. Aunque todo había cambiado, aunque las cicatrices permanecían, sabía que había recuperado lo más importante, el amor y la unidad de la familia. Sonreí, sintiendo una calidez extendiéndose dentro de mí. Y me dije a mí misma que, aunque el camino por delante aún tuviera desafíos, nunca dejaría que esta familia se rompiera de nuevo. La historia que contamos es ficticia, pero se basa en algunos eventos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger las identidades de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Tengo una curiosidad genuina. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías quedarte en silencio para mantener la paz, o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber qué piensas porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de otra persona. Dios siempre bendice, y creo firmemente que el coraje nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, les dejo dos de las historias más queridas del canal. Les aseguro que les sorprenderán. Gracias por quedarse hasta el final.